El árbol genealógico de la monarquía española, recogido de los expertos y de estudios asturianistas sobre los inicios del primer reino cristiano, fundado a la sombra de los picos de Europa, demuestra fehacientemente el protagonismo de la familia de Pedro, duque de Cantabria. Partiendo de Pelayo y de su hijo Fabila, ambos lebaniegos, observamos que la unión matrimonial de Alfonso, hijo del duque Pedro, con la hija de Pelayo, Ermesinda, que significó un pacto de alianza entre las dos fuerzas más importantes del momento, abrió el camino para la elección de Alfonso I como rey. De este tronco de unión familiar de Pelayo y del duque Pedro serán reyes Fruela I y su hijo Alfonso II el Casto, bisnieto del duque Pedro y de Pelayo. Pero al morir sin descendencia el rey llamado el Casto, que fue monarca durante medio siglo, la corona pasó en exclusiva a la familia de Pedro y ya no salió de ella hasta nuestros días, de acuerdo a estos reyes sucesivos de la Casa de Cantabria. El rey Aurelio, hijo de Fruela, el segundo hijo del duque de Cantabria, que tanto ayudó a su hermano el rey Alfonso I en sus acciones guerreras. El rey Bermudo I en la misma línea de descendencia directa. Y finalmente el hijo de este, Ramiro I, bisnieto del duque Pedro, que impone la sucesión hereditaria en la corona. Desde entonces, la línea ininterrumpida de padres a hijos o hijas se ha mantenido durante 1200 años hasta el rey Juan Carlos de Borbón. Desde esta genealogía vamos a realizar un breve recorrido por el reinado de estos monarcas, comenzando por el más importante, Alfonso I el Católico, hijo del duque Pedro y yerno de Pelayo. Ildefonso Llorente afirma en su obra Recuerdos de Liébana que Alfonso I era natural de Liébana, y como el cántabro Alfonso le cita el historiador Ríos Mazcarell en su obra Diccionarios de los Reyes de España. Primer rey de los Alfonsos, y son ya 13 los monarcas que reinaron con este nombre. El último, Alfonso XIII, abuelo del actual monarca, accedió al trono en el año 739 y reinó durante 18 años, una etapa trascendente para proyectar con fuerza su figura de guerrero indiscutible, logrando expandir su dominio y las fronteras del reino en todas direcciones. Tanto la crónica rotense como la albeldense coinciden en señalar que Alfonso I es hijo del duque Pedro de Cantabria, añadiendo algunos matices, entre otros, que era de regio linaje, y en cuanto a la llamada versión erudita de la crónica de Alfonso III, se presenta a Alfonso como un varón de gran valor, hijo del duque Pedro. Coincidiendo con la batalla de Covadonga, Pelayo y el duque Pedro de Cantabria pactaron el matrimonio de Alfonso con la hija del primer héroe de la Reconquista, Ermesinda, con el fin de fortalecer las fuerzas y defenderse de la invasión árabe. Los historiadores de esta época se imaginan a Pedro, duque de Cantabria, padre de Alfonso I el Católico, que tras concentrar sus tropas en Liébana y favorecido por el accidentado del terreno, permanecerá a cubierto de los golpes del ejército invasor, conservando libre aquella parte de su ducado llamada a ser el núcleo del naciente reino cántabro asturo. Suponen también que el duque Pedro ayudaría a Pelayo en la tarea de la sublevación y que tomaría parte en el episodio de Cosgaya, cortando la retirada a los moros fugitivos de Covadonga. En su obra Historia del Reino de Asturias, Paulino García Toraño afirma que de todo este episodio relativo a Alfonso I y su padre, el duque Pedro de Cantabria, 3 importantes noticias nos proporcionan los cronistas: que Alfonso era hijo del duque Pedro de Cantabria, que era de sangre real, que vino a Cangas poco después de la batalla de Covadonga y que contrajo matrimonio con la hija de Pelayo. Pereda de la Reguera es más explícito al señalar que fue desde las tierras cántabras de Liébana y en concreto de Cosgaya, población del Valle de Camaleño, que todo indica fue muy importante dentro del territorio lebaniego en estos años de avatares guerreros, religiosos y culturales, llegando a proyectarse como primera capitalidad del reino. El pueblo de Cosgaya, la antigua Causegadia, aparece con cierta trascendencia en algunas crónicas de este tiempo histórico. De este pueblo se dice que también eran naturales Pelayo y su hijo Fabila,
y en todo caso como hecho probado, y alguna significación podría tener como homenaje a sus antepasados, el rey Alfonso III el Magno visitó esta población para inaugurar en el año 876 la ampliación de la iglesia de Santa María con auxilio del presbítero y más tarde obispo de Iria, Sisenando, que era originario de este pueblo de Cosgaya. Sisenando fue capellán mayor del rey Alfonso III y primer monje benedictino que desempeñó aquel importante cargo en la corte del primer reino cristiano. Arzobispo de Santiago, en Galicia, desde el año 877, vino a morir retirado de nuevo en su antiguo monasterio de Santo Toribio de Liébana el año 921. Cosgaya, por tanto, fue un importante centro religioso en esta época, pero también militar, y contó con un monasterio, el de Santa María de la Selva, en el cual hubo monjas y monjes, que posteriormente sería agregado al de Santo Toribio. Alfonso I además levantó en esta zona numerosas iglesias, acción de la que le viene lo de el católico. Al morir su padre Alfonso I, y tras una elección de puro trámite, accedió al trono Fruela I, que reinó hasta el año 768. Se vio obligado a defender unas fronteras muy extensas y constantemente amenazadas, defendidas por su padre, del que heredó la valentía en sus famosas razzias, siguiendo con la política de repoblación. Casado Fruela con Munia, de noble familia vasca, y que raptó en una de sus correrías por la Vasconia, de ella tuvo dos hijos, Alfonso, conocido por el Casto, y Jimena. 6 años reinó el sucesor de Fruela I, el rey Aurelio. Roto el sistema de monarquía hereditaria, se volvió al sistema de los godos para la elección de rey. Era tal la fuerza de los descendientes de Pedro de Cantabria en la incipiente monarquía cántabro-astur, que es elegido Aurelio, hijo de Fruela, sobrino por tanto de Alfonso I el Católico. Fue el suyo un reinado pacífico, falleciendo sin descendencia en Cangas de Onís. El rey Aurelio fue uno de los 3 reyes que han pasado a la historia como los reyes holgazanes por mantener una cierta paz con el Andalus. La crónica alfonsina nos dice de este rey: no dio batalla ninguna, pues tuvo paz con los árabes.